y comenzamos a compartir. Vean, el día de hoy lo que vamos a comenzar a trabajar es lo que se llama objetivos, lo que es la definición de objetivos del proyecto. Ok, vean, en la parte de objetivos, realmente yo creo que todos hemos escrito objetivos para un trabajo. Lo hemos escrito para la empresa, lo hemos escrito para algún proyecto, lo hemos escrito para algún trabajo académico. Así que todos cuando hablamos de objetivo creo que tenemos claro eso. Y más si hemos participado en definiciones estratégicas, también tenemos claro qué es construir un objetivo o una meta para una organización. Ahora bien, lo que pasa con los objetivos y la particularidad que tiene, y aquí me pueden interrumpir en cualquier momento, no importa, porque la idea es que después lo vayamos viendo un poco más práctico, es que la forma en cómo se redacta o se construye un objetivo va a depender del modelo con el cual nos casemos. Y ahorita vamos a ver cuál es el modelo que utiliza la maestría. Entonces uno tiene que adaptarse en esas condiciones a cuál es el modelo que le piden alinearse para poder redactar correctamente el objetivo. Entonces, a nivel general, todos, yo creo que más o menos sabemos que es un objetivo, ¿verdad? Un objetivo normalmente lo asociamos a una meta, a alcanzar algo. Eso que nosotros tratamos de alcanzar, de lograr, es lo que llamamos un objetivo. Un objetivo, por ejemplo, de vida para más de uno de ustedes en este momento es obtener su título de maestría. Ese es el objetivo final o la meta final que tenemos a nivel del programa de ustedes. Y cada uno tiene su interés en finalizar el programa. Se supone, ¿verdad? Estoy haciendo una suposición, porque yo tuve un compañero una vez en un trabajo que no le importaba no terminar los programas, lo que le interesaba era aprender. Entonces pagaba los cursos y pagaba maestrías de este tipo y cuando ya llegaba el momento de hacer proyecto no hacía nada. Porque si es que yo lo que quería era llevar los cursos para aprender. Filosofías de vida. Todas son válidas. Y eso es lo que a esa persona le gustaba. Les digo que era un señor, un profesor de español muy bueno, pero es lo que le gustaba era aprender. Entonces también ese puede ser su objetivo, aprender, más que obtener el título. Entonces vean que los objetivos siempre se definen como metas. Ahora bien, hay diferentes tipos de objetivos y eso hay que entenderlo. Porque, por ejemplo, una cosa es una meta empresarial, un objetivo empresarial, que está asociado, por ejemplo, a objetivos estratégicos, como por ejemplo aumentar la rentabilidad. Y ahí a veces se hace una diferencia entre lo que es un objetivo y una meta. Aunque en su concepto es muy similar, en realidad ahí en la parte empresarial siempre hay como una pequeña diferencia. ¿Por qué? Porque el objetivo, por ejemplo, es aumentar la rentabilidad de la empresa mediante la menor cantidad o mediante la optimización de los gastos operativos de la empresa o los costos de la empresa. Entonces, esto puede tener una meta, donde la meta específica es decir que se espera aumentar la rentabilidad en un 10%. Entonces, el 10% de la meta, aunque el objetivo general es aumentar la rentabilidad. Entonces, vean que a veces la meta también se construye desde el punto de vista estratégico como un elemento más concreto que en sí que el objetivo. A nivel de investigación, es donde cambia un poquito. Sigue siendo el objetivo como el logro final, pero desde el punto de vista de ustedes hay que entenderlo también como que lleva inserto o implícito la consecución de un entregable, de algo que va a quedar. Entonces, ahí es donde viene un poco la variación propiamente del enfoque que se le da propiamente a lo que es o no un objetivo. Ven, ahí es donde está el gran detalle, porque un objetivo en la empresa sí es aumentar rentabilidad, pero no hay como un entregable definido para ese aumentar rentabilidad, porque el aumentar rentabilidad puede ser desde disminuir costos, optimizar procesos, entonces no hay como un entregable concreto, sino al final es un indicador que nos va a permitir medir si mejoramos la rentabilidad. Supongamos que en este momento la empresa de ustedes tiene como problema, ese puede ser un problema, que la empresa no está alcanzando la rentabilidad deseada, pero su objetivo de proyecto como TFG no va a ser decir alcanzar la rentabilidad X, porque nosotros no estamos implementando el proyecto. ¿Ven la diferencia? Entonces ahí también es otro papel que juega a la hora que ya comenzamos a definir los objetivos. Porque si bien yo tuviera un problema, mi objetivo es solucionar el problema, estamos completamente de acuerdo, pero no lo vamos a poder atacar directamente, entonces mi objetivo no va a ser aumentar la rentabilidad.
Aunque normalmente en un tema empresarial el problema es lo mismo que el objetivo. Porque si yo tengo como problema que la empresa no ha venido alcanzando una rentabilidad del 5%, digamos, durante los últimos 5 años, mi meta puede ser alcanzar la rentabilidad del 5% en este año. Ven, ahí es una meta directa, pero es porque yo hago acciones que implemento de una vez para poder ir midiendo y alcanzar. En un proyecto como ustedes hay que entender que es un objetivo de estudio, porque no hay una implementación ni una valoración de resultados que uno pueda realmente, ¿cómo se llama?, asociar directamente a lo que ustedes van a proponer. Entonces ahí es donde cambia un poco el enfoque, qué es lo que estamos construyendo como objetivos. Entonces, vamos a ver, lo que nos dice este autor, que es uno de los libros que está ahí en el TEC Digital sobre maestría, digo, sobre investigación, lo que dice es que los objetivos de un estudio describen los aspectos que se desea estudiar sobre el problema, con el fin de dar respuesta global a este. Entonces, vean qué interesante. Donde cambia el objetivo empresarial con respecto al objetivo de estudio, es que el objetivo empresarial sí se enfoca directamente en el logro como tal. El objetivo de estudio se enfoca más en los elementos que se estudian sobre el problema para después darle una respuesta global. O sea, lo vamos enfocando más en elementos de método, de construcción de elementos previos que vaya describiendo resultados intermedios. Entonces, en eso se basa los objetivos, digamos, de una investigación. Ahí por eso es que hago este, digamos, paréntesis, este intermedio o esta introducción al tema porque quiero que comencemos a separar lo que es el objetivo empresarial o los objetivos que ustedes normalmente construyen para una empresa en función de su trabajo versus lo que son objetivos de estudio, o sea, de un proyecto de grabación. Entonces, los objetivos de investigación al final también, desde el punto de vista académico, lo que permite es también determinar no solo el resultado intermedio, sino el grado de conocimiento que nosotros vamos a aplicar para llegar a ese resultado intermedio. Cómo nuestra curva de conocimiento con respecto al tema va subiendo conforme nosotros vamos avanzando en el proyecto. Entonces vean que es muy interesante que los objetivos a nivel de estudio nos va mostrando resultados intermedios versus también incluyendo el nivel de conocimiento que esperamos alcanzar. O sea, a nivel de estudio nosotros no es que valoramos si usted logró o no en sí la meta. Por eso es que estamos hablando de proyectos que no implementan, sino que a nivel académico lo que nos interesa es ver el grado de conocimiento, de capacidades cognitivas que ustedes lograron implicar para llegar a esa solución. Eso es en lo que se basa y la diferencia con el objetivo empresarial al objetivo de estudio. Obviamente nosotros estamos trabajando con objetivos de estudio, o sea, objetivos de investigación, que van a incluir también hasta temas como el método empleado en la investigación, como parte de esa redacción. Entonces, vamos a ver, los objetivos realmente dentro del documento cumplen con estas finalidades. ¿Qué se va a investigar? Es para evitar confusiones, o sea, para que no hayan, digamos que dobles discursos, por decirlo así, sino que quede lo más claro posible. Dan un proceso completo de orientación sobre lo que se quiere estudiar. Incluye elementos o criterios con los cuales evaluar esos logros, que son los logros de los resultados intermedios. Genera una guía práctica para después darle un seguimiento al proyecto, porque como veremos después, esos objetivos nos ayudan también después a estructurar nuestros capítulos 4 y 5, que entonces le da un sentido más lógico a la estructuración propiamente de esos capítulos. También va a incluir o propone técnicas que ustedes van a incluir ahí y señalan metas por alcanzar y facilitan la investigación, que es muy repetitivo a lo anterior. ¿Qué era lo que yo quería llegar a decirles con los objetivos? Vean, la teoría de los objetivos es un poco amplia porque desarrolla todos estos temas, pero al final termina siendo una sección pequeña. La verdad es que los objetivos se vuelve una sección pequeña. Ya lo vamos a notar por qué. Vean, entonces, vamos a ver, objetivos. Son propósitos o fines que se espera lograr con la investigación. Eso es lo que son los objetivos. Esos propósitos como tal que se esperan lograr con la investigación. Después de eso, podemos clasificarlos en dos tipos.
Los podemos clasificar como objetivo general o específicos. Y ahí es donde empezamos un poco esa clasificación. No es que sean diferentes en sí, no es eso. Eh, en sí un objetivo es un objetivo, siempre es un logro. Lo que pasa es que a nivel de investigación hay un objetivo más grande que los otros, a nivel de alcance. No es como los objetivos estratégicos, que normalmente los objetivos estratégicos, como tal, todos están implicados para lograr o alcanzar una meta estratégica propiamente. O sea, que los objetivos estratégicos realmente no es que haya uno con mayor peso que el otro o uno cubre a otro. No, en una investigación sí. En una investigación hay una o uno que es más general o más amplia, o uno que es más amplio porque ese cubre al resto. Y es lo que llamamos precisamente un objetivo general. Ahora, hay otros que son los que sí nos muestran los resultados intermedios. Y esos otros que nos muestran los resultados intermedios, lo que llamamos los objetivos específicos. Y esos objetivos específicos en su redacción llevan a comprender que están orientados a algo más concreto, a algo más específico, propiamente, valga la redundancia, con respecto al logro que se espera de esos objetivos. ¿Ven? Entonces, hay una clasificación en los objetivos de investigación, porque siempre vamos a tener un objetivo que es como el que nos representa todo el alcance completo que se espera tener del proyecto, y luego hay otro o hay otros que van a construir elementos más puntuales y en su conjunto van a lograr alcanzar la meta amplia que está puesta en el objetivo general. Entonces imagínense que es como que mi meta es tener una casa. Esa es la meta mía. Ese es mi objetivo general, tener una casa propia. Pero para hacer esa casa propia, yo tengo que ir cumpliendo pasos. Primero que todo, no sé, desarrollar o tener un ahorro. Esa es mi primera meta, una base. Después de tener esa meta o ese ahorro, buscar métodos de financiamiento, por ejemplo, puede ser, esa puede ser la segunda meta. La tercera meta sería construir un prediseño. Puede sonar un poco actividad, pero la idea es que por ahí va. El cuarto objetivo puede ser valorar, digamos, no sé, los requisitos municipales y legales, eso puede ser otro elemento. Entonces yo tengo que ir cumpliendo con ciertos entregables parciales para llegar a la meta general, que es construir la casa. Así, más o menos, trabajan los objetivos a nivel de una investigación. Vamos construyendo un objetivo amplio, que es la visión macro que tenemos, y los específicos como tal son los que nos llevan a esa visión macro. Ahora bien, entendiendo que vamos a tener dos tipos de objetivos, tenemos que entender que en sí cualquier objetivo tiene que ser un resultado alcanzable. Alcanzable bajo el alcance y estimación de lo que nosotros definimos hasta dónde vamos a llegar. Ejemplo, tengo una empresa que actualmente está perdiendo, no sé, tiene una pérdida del 10%. O sea, está en menos 10%. El proyecto de ustedes ya estamos claros de que no va a mejorar la rentabilidad, pero uno no puede proponerse como un objetivo, digamos, implementar la cultura de gestión de proyectos en la organización, porque digamos que ustedes pensaron que la solución tiene que ir orientado a una mejora en la cultura, pero entonces decimos que el verbo es implementar. Ahí es donde viene el tema, que era lo que les decía. El implementar no es un resultado alcanzable dentro del tiempo de realización de ustedes del proyecto. Se supone, claro, si alguno dice, mira, yo sí lo voy a implementar y bueno, perfecto, dele. Pero se supone que la mayoría son propuestas, entonces dentro del alcance de ustedes que no conlleva realmente ponerlo a andar y obtener esos resultados, jamás van a lograr implementar una cultura. Más que una cultura en una empresa puede tomar años cambiarla.
Entonces vean que no sería un objetivo porque no se puede alcanzar ese resultado final. ¿Cómo se valoraría? Es como que digamos que un estudiante venga y en una materia o una profesión como la mía en telecomunicaciones, llegue y proponga un proyecto que sea el diseño de una red, pero se queda solo en el diseño. Pero diga entonces que un objetivo específico es lograr aumentar la cobertura de una zona cuando nunca lo vamos a implementar. Entonces, ¿cómo vamos a poner un objetivo que está en función de un logro o algo que requiere de una etapa adicional que nosotros no vamos a desarrollar? Entonces ahí es donde el objetivo también, estos están correspondientes o estos también más bien definen cuál es el alcance mío. Pero uno tomando en cuenta sus limitaciones, que después vamos a ver hoy ahora más adelante, yo defino realmente el verdadero alcance que tiene el proyecto. Entonces, el resultado que se va a ver dentro de los objetivos tiene que ser un resultado que sea alcanzable. Alcanzable en función de lo que ustedes van a hacer, alcanzable en función de las limitaciones, alcanzable en función de lo que me permite o no me permite hacer las condiciones del proyecto que voy a desarrollar como trabajo final de grabación en el caso de ustedes. ¿Ven? Entonces, eso hay que tomarlo ahí en cuenta. Ahora bien, ¿qué pasa con el objetivo general? El objetivo general es digamos que el logro máximo que se espera alcanzar con el proyecto, o sea, es lo máximo, lo más amplio, es la respuesta definitiva al problema, cómo se planteó el problema. O sea, es el objetivo que directamente va a estar relacionado al problema. Ese es el objetivo donde se reúne la totalidad de lo que esperamos hacer con el proyecto, desde una visión muy macro, una visión amplia. Entonces, vamos a ver, por eso es que nosotros trabajamos únicamente con un objetivo general. He escuchado en algunas universidades que trabajan con un modelo bajo dos objetivos generales, porque son objetivos amplios, pero en realidad nosotros siempre vamos a trabajar bajo un solo objetivo general. No es que van a poner un objetivo, porque hay más objetivos específicos, estamos de acuerdo. Pero nosotros trabajamos un objetivo general donde en esa reacción se logra sintetizar el alcance amplio que el proyecto espera. Dime, Mauricio. Uy, me queda una duda, digamos. Ujú, Vamos a ver. Em, Como no vamos a poder implementar el proyecto, ¿verdad? Eso estamos claros. ujú. Em, Tendríamos que suponer que la solución que estamos planteando realmente responde al problema, digamos, De sin alguna realmente manera va a poder, ayudar, apoyar o colaborar a resolver el problema cuando éste sea implementado. ajá, pero Ujú. sí, o sea, va a haber un supuesto en el medio de que esto va a solucionar el problema sin realmente poderlo saber porque no lo Exacto, vamos a poder cuantificar. exacto. Hay una suposición dada, pero esa suposición es una suposición razonada. ¿A qué me refiero? Ve, tomo el ejemplo de tu caso. Ok. Presenta que mi organización está presentando un costo más alto frente a la competencia. O sea, los proyectos míos están saliendo más caros que la competencia y por esas razones que en este momento, por ejemplo, no me contratan. Pero yo me doy cuenta que entre las causas que provocan y uno de los elementos, por eso es que las causas hay que trabajarlas muy bien, provoca que en este momento yo tengo un costo más alto, es resultado de una gestión de proyectos empírica, desorganizada, sin controles, sin métodos claros para tener trazabilidad de información y realmente eso provoca. Aquí es donde viene la técnica de comenzar a evaluar bien. Ok, ya nos dimos cuenta que ese tal vez es el problema mayúsculo desde el punto de vista de la organización. Puede ser que usted diga, no, si yo analizo y comienzo a hilar y aplico, por ejemplo, los cinco por qué, yo le encuentro más sentido para el TFG poner que el problema es la trazabilidad o el desconocimiento del estado de los proyectos, del conocimiento de datos sobre el desempeño que están teniendo los proyectos, y eso es lo que finalmente me da un efecto que es el tema del aumento del costo. Puede ser entonces que le demos vuelta al problema, se pone más bien esa causa
y esa causa se ataca con un proyecto, digamos, de normalmente como un marco de trabajo o algo para generar trazabilidad de información. O puede ser que el problema siga siendo el mismo, que en este caso siga siendo el tema del costo, pero como las causas están asociadas a un tema de no tener controles, de no conocer cómo estoy, entonces cuando uno redacta el objetivo sabe que tal vez su posible solución está asociado al desarrollo de algo más formal, pero implicando y sabiendo que cuando usted tiene formalidad, tiene controles para conocer el estado de sus resultados y eso podrá ayudar después a implementar procesos de mejora continua. Ese es el supuesto que se entiende, pero que después uno fundamenta desde la teoría en otros elementos como el marco teórico y en otras partes como el análisis de resultados. ¿Ves? Copiado, copiado. Sí, sí, Ujú. entiendo la idea, entiendo la idea. ¿Ves? Entonces ahí es donde ya uno con la parte del problema y teniendo en primera definición un problema, uno puede comenzar a jugar si ese es el problema, lo pongo como un efecto y determino que una causa puede ser la que más me funcione como problema, o puede ser que sea la misma situación del problema, pero encontré algo intermedio, como en este caso que mencioné el tema de trazabilidad o desconocimiento del desempeño de los proyectos, que lleva a este tema de costos. Y entonces, cuando hablamos de desempeño, podemos hablar también del tema de causas como empirismo, como forma que la empresa ha ido trabajando. Entonces, vuelve a descolocar un poco, tal vez, tu plan inicial del problema, pero vea que poco a poco uno va construyendo. Por eso es que el problema no tiene una versión única, porque si a la primera lo tenemos, perfecto, pero puede ser que le demos vuelta. Pero si no, también entendiendo el problema, podemos construirlo después desde fundamentos de investigación, que realmente lo que construye sí va a atacar ese problema principal. ¿Ve? Entonces, eso es lo que ayuda a entender el objetivo general. Pero ¿qué es lo importante? Que cuando uno está construyendo el objetivo general, esa pregunta que vos hiciste, Mauricio, uno vaya logrando inferir cómo entonces lo que yo construyo realmente ataca el problema. ¿Ven? Entonces ya uno tiene más elementos de cómo justificar por qué una solución de ese tipo. Porque al final el objetivo general está asociado mucho al pensamiento general de la posible solución que queremos desarrollar. Ahí es donde está la parte principal. Ya cuando uno tiene la idea del objetivo general, uno es que más o menos ya sabe qué solución o por dónde va a andar la solución. Entonces, vean, esto que acabo de aquí de poner de último es como la columna vertebral del proyecto. Aquí se pueden incluir después y se van a ir incluyendo otras bolitas como categorías, como los métodos y para finalmente llegar a la solución. Pero la columna vertebral de un proyecto de grabación se basa en estos tres elementos: problema, objetivo general y solución. Si el objetivo general está descarrilado y no se ve cómo asocia el problema, la pregunta, digamos que precisamente Mauricio realizaba, entonces significa que la solución que ustedes vayan a hacer no ataca el problema. Entonces, yo defino el problema porque a partir de un análisis un poco inductivo, pero también deductivo, porque ya ustedes algo conocen de teoría de gestión de proyecto. O sea, cuando digo algo, no lo vean de forma despectiva, porque lo que estoy hablando es en función de que ya llevaron todo el programa completo. Entonces ustedes ya pueden más o menos dimensionar ese elemento principal que nos puede atacar el problema, que es el objetivo general. Y una vez que asocian eso, ya en su mente están más o menos visualizando en términos muy macros qué puede ser la solución. Ya cuando incorporemos las otras bolitas, entonces va a ir problema, objetivo general, categorías, método, análisis de resultados, construcción de solución, que son los pasos que más o menos están ahorita en el TEC digital un poco más ampliados. Pero vean que hay una columna vertebral. Al final de cuentas, el último elemento que es la solución, yo tengo que hacer la retrospectiva ¿a qué? Al problema. Entonces, al final, eliminando y poniendo como una caja negra entre problema y solución, donde problema viene a ser la entrada y la solución la salida, y la caja negra el conjunto de pasos intermedios para llegar a la solución, es que la solución responde al problema. Y dentro de esa cajita negra están todos los procesos que nos lleven a demostrar que la solución funciona. Pero esto es como una columna vertebral. Cada elemento que le vayamos agregando a ese flujo tiene que ser un elemento que siempre recuerde y esté visualizando la entrada, que es el problema. Porque el problema es nuestra base de todo. Ok, entonces, ya teniendo claro que el objetivo general nos lleva
precisamente a ese macro como tal que vemos como posible solución, entendemos entonces ahora cómo los objetivos específicos se relacionan al general, que espero que esta figura más o menos lo trate de explicar. Lo que estamos diciendo en esta figura es que el objetivo general realmente abarca todos los objetivos específicos, todos. No puede haber ningún objetivo específico que sea más grande que el general, ni tampoco un objetivo específico que esté fuera del rango de lo que se busca trabajar con el objetivo general. O sea, los objetivos específicos, por eso mencionábamos anteriormente que podemos llamarles productos intermedios, porque los objetivos específicos lo que van haciendo es construyendo partecitas del proyecto, pero que en su conjunto, cuando agarramos toda la suma de todos los objetivos específicos, finalmente alcanzamos el objetivo general. O sea, a lo que vamos ya de manera práctica, establecí un objetivo general y cuando yo comienzo a construir los objetivos específicos, tengo que visualizar hacia el objetivo general de tal manera que mi objetivo específico no sea más grande que el objetivo general. Ejemplo, a veces ponen, o imagínense que ustedes dijeran, objetivo general. eh, Supongamos que el objetivo general ustedes lo ponen como construir un método de trabajo para la organización. Obviamente le faltan partes y ahorita lo vamos a ver. Pero pongan como un objetivo específico desarrollar una cultura en la gestión de proyectos en la organización. Técnicamente, hablar de desarrollar una cultura es mucho más amplio que desarrollar un simple marco de trabajo, porque una cultura involucra personas, procesos, comportamientos, habilidades, instalar un montón de hábitos, cosa que no lo incluye un marco de trabajo, porque un marco de trabajo es una construcción meramente metodológica. Entonces, un objetivo de esos no podría ser el específico de un objetivo general del tipo que yo acabo de mencionar. Más bien al revés. Entonces, si el objetivo general es desarrollar la cultura, el objetivo específico, dentro de eso, uno de los objetivos específicos podría ser construir un marco de trabajo, porque dentro de lo que llamamos cultura está incluido el marco de trabajo. Entonces, al revés la relación. A eso es lo que uno se refiere. Por eso que también aquí es donde ya comienza a ser muy importante algo. ¿Qué realmente aprendieron ustedes de la maestría? ¿O qué en este momento tienen el material, pero tal vez todavía no lo han terminado de digerir completamente? Que no los culpo. Uno llega a este momento y hay cosas que no ha terminado de digerir. Hay cosas que uno todavía no relaciona. Por ejemplo, cuando uno habla de gestión de proyectos y quiere a la vez también meter todo el tema de portafolio. Sí, yo sé que gestión de proyectos se ve como si fuera la gran amplitud, pero normalmente cuando uno habla de la gestión propiamente de los proyectos, se enfoca únicamente al área de cómo llevo a cabo cada proyecto. No es el portafolio. El portafolio es otro ámbito de lo que llamamos como profesión gestión o administración de proyectos, que incluye un ámbito que se llama un área temática portafolio. Pero esa área no tiene nada que ver directamente con la gestión propia de cada proyecto. Porque cuando nosotros hacemos un marco de trabajo, o un método, una metodología, un modelo de cómo gestionar proyectos, no tiene que ver con el tema de portafolio. Entonces, hay conceptos que es importante que los tengamos claros, porque teniendo claridad en esos conceptos también nos da ayuda en qué es lo que vamos a proponer en el objetivo específico y también nos define mucho nuestra área temática o alcance del proyecto, hasta dónde vamos a llegar. Dependiendo de cada empresa, hay cosas que sí se mezclan. Digamos, el mismo portafolio a veces se mezcla la parte de escogencia con el flujo normal de gestión de proyectos, porque es una empresa pequeña y realmente no es el tema de portafolio, pero sí hay una cierta cantidad de proyectos que debería escoger y demás. Pero bueno, esos son temas que también, entendiendo la naturaleza de los proyectos y cómo trabaja mi organización, entonces yo puedo lograr conjuntar algunos temas que son de áreas temáticas un poco distintos de la gestión de proyectos. Bueno, aquí el punto importante es que ustedes ya vayan como digiriendo sobre su tema específico esa teoría que vieron acá, junto con la que pueden averiguar para que sea más entendible o tengan un mejor manejo conceptual de lo que quieren plantear aquí como posible objetivo general y específico.
Ok. Entonces, los objetivos específicos normalmente siguen un proceso como el que ven al lado izquierdo. Los objetivos van relacionados con entregables y a su vez van relacionados con fases o cómo va avanzando el proyecto. Por eso es que vean que toda esta exposición está basada prácticamente, o lo que da pie o lo que está explicando en la realidad es esta definición. Porque ahí va explicando lo de los entregables o resultados intermedios, va explicando que dan respuesta al problema. Entonces vean que estos dos párrafos es prácticamente lo que he venido explicando en todas estas otras láminas. O sea, estoy desarrollando lo que el autor en esos dos párrafos quiere dar a entender, pero con mayor detalle. Porque son dos párrafos, cualquiera haría una lectura sobre encima. Ah, sí, resultados intermedios, perfecto. Sí, yo aquí estoy poniendo una cosa y otra. Esos son resultados, sí, pero hay que entender su integración hacia el objetivo general. Eso es lo que estoy tratando de especificar ya con más detalle. Entonces, son esos dos párrafos más detallados de lo que la teoría propiamente habla de objetivos. Entonces, vean que los objetivos dan resultados intermedios, son como decir las fases que yo debería seguir a nivel de trabajo y también implica a su vez cómo voy a alcanzar el objetivo general. Entonces, a diferencia del objetivo general, los específicos son para elementos o determinan propósitos muy concretos. Todavía es una reacción más clara, tienen un orden de realización y están mostrando las metas intermedias. Y podemos decir de cierta manera que al ver los objetivos específicos es la manera en la cual estamos alcanzando el objetivo general, precisamente. O sea, ahí estamos demostrando cómo llegamos a ese objetivo general. Ahora bien, la pregunta importante y la del millón, ¿cómo se redactan los objetivos? Aquí es donde empieza la parte práctica del tema. Ok, vamos a ver. La forma de redactar objetivos cambia mucho de un autor a otro y cambia mucho el contexto en el que estemos. Por esas razones que yo en primera instancia les hablé un poco de los objetivos estratégicos empresariales de una organización. Porque muchas veces esa no es una reacción de objetivo que veamos tampoco desde el área académica. Es una reacción muy concreta, muy específica, muy orientada sobre todo a indicadores o valores, porque eso es lo que se busca trabajar, los factores críticos de éxito y sobre esos valorar los objetivos estratégicos. ¿Ven? Pero a nivel académico, considerando todo lo anterior, hay una estructura, es como más esquematizado. Entonces, ¿cómo se redactan los objetivos ya propiamente a nivel de investigación? Haciendo un pequeño resumen de estas cuatro partes, lo que vamos a decir de manera sencilla es esto. Todo objetivo debe iniciar por un verbo en infinitivo. O sea, inicia con una palabra que termine en ar, en er o en ir. O sea, siempre hay un verbo en infinitivo. El verbo nos da la acción, pero el verbo también nos da el nivel cognitivo o de conocimiento que esperamos lograr. Entonces vean que no solamente da una acción, también implica el de nivel de conocimiento que ustedes estarían esperando lograr en ese objetivo. Entonces, se resume en un verbo en infinitivo, pero no es cualquier verbo en infinitivo. Son verbos que realmente, o infinitivos verbales que realmente le den a uno un sentido de razón. Luego, parte 2, ocupamos un qué. Ahora, cuando ustedes me dicen, bueno, pero ¿qué? O sea, ¿qué? Ok. Escogimos el verbo determinar. La pregunta que debo responder para poner la segunda parte, el objetivo es, ¿qué voy a determinar? Escogimos el infinitivo verbal proponer. Bueno, ¿qué voy a proponer? Escogimos el infinitivo verbal desarrollar. Bueno, ¿qué voy a desarrollar? Ese qué es la pregunta que yo me hago
para entender qué es lo que quiero hacer. Y esa respuesta a esa pregunta nos da, como quien dice, el elemento concreto que andamos buscando. Desarrollar un método. Entonces, un método de gestión de proyectos es nuestro qué, es un producto, es un sustantivo. Tercera parte, ¿cómo? Implica un cómo también. Voy con el ejemplo. Desarrollar un método. Infinitivo verbal, desarrollar. ¿Qué? Un método. Ahora sí, la pregunta sería, ¿cómo voy a desarrollar un método? ¿De qué manera voy a desarrollar ese método? Eso responde el cómo. Respondiendo cómo voy a desarrollar el método, que eso implicaría un elemento más de elaboración, de realización, de moldeo, de hacer las cosas. Entonces vamos a establecer los métodos. Ahora, normalmente en el objetivo no se pone un método específico, se pone términos generales. Desarrollar un método a través de la aplicación de marcos de buenas prácticas. ¿Ok? El a través de marcos de buenas prácticas, eso implica un cómo. Eso implica también un elemento de estudio, porque implica que de cierta manera van a comenzar a incluir buenas prácticas. O sea, ya el cómo no solo incluye un método propiamente de elaboración de las cosas, sino que también estaría insinuando un elemento que tenemos que estudiar. Por ejemplo, en ese caso que estoy poniendo. Por eso es que el cómo es muy importante. Se darán cuenta que no he venido leyendo nada de lo que está ahí, pero es que lo que quiero es como profundizar en cada parte realmente de manera práctica hacia ustedes. Y lo último, ¿para qué? ¿Para qué voy a desarrollar un método? Siguiendo el ejemplo. El para qué define la finalidad del objetivo. ¿Qué se espera alcanzar el objetivo? Supongamos que el problema de la organización era el desconocimiento del desempeño de los proyectos, que decía Mauricio, poniéndolo ese otro caso que no era el problema principal que lo había puesto. Desarrollar un método a través de la aplicación de marcos de buenas prácticas para la construcción de información trazable del desempeño de los proyectos. Esa es la finalidad. Trazabilidad del desempeño, conocimiento del desempeño. Ahora, la redacción del objetivo, vean que en todo momento solo me habla de un infinitivo verbal. Solo uno, el inicial. Hay ejemplos de autores que en el para qué a veces incluyen un segundo infinitivo. Lo que pasa es que por práctica se dice que si algo tiene dos infinitivos son dos objetivos. Entonces, el objetivo queda como una sola frase. O sea, es una sola frase, continua. No hay comas. Es una sola frase, una sola oración. Desarrollar un método de gestión de proyectos a través de la aplicación de marcos de buenas prácticas para la construcción de la trazabilidad de información de desempeño de los proyectos. Listo. Eso, así como lo escucharon, es un solo tema, es una sola frase y eso es un objetivo. No es Profe, una... Dígame. ¿lo puedes repetir, por favor? Ok. El ejemplo que yo puse fue desarrollar un método de gestión de proyectos a través de la aplicación de marcos de buenas prácticas para la construcción de la trazabilidad de información de desempeño de los proyectos. Porque el problema es un problema de desconocimiento del estado de desempeño o el desempeño de los proyectos. Ejemplo. Entonces vean cómo el para qué en el caso del objetivo general se construye a través del problema. Pero vean que es una sola frase. Eso es un objetivo. Ese puede ser un objetivo general. Ahora, ¿cómo sabe uno cuándo es el objetivo general y no confundirlo con el específico? Bueno, porque en el para qué vemos reflejado la parte del problema. Entonces, en resumen,
El objetivo o cada objetivo, porque eso implica tanto los generales como los específicos, tienen 4 partes. Un infinitivo verbal. Un qué, que implica el elemento que voy a hacer, o sea, el entregable. Implica un cómo, que es la manera que moldea la forma de trabajar, e implica también un para qué, donde el para qué es la finalidad propiamente del objetivo. Cada objetivo después de específico va a tener su propia finalidad, pero el objetivo general sí tiene una finalidad muy específica que es la orientación hacia el problema. Aquí se vuelven a repetir las 4 partes, que yo ya se las mostré. En realidad no voy a repetir sobre esto, porque lo que trae es algunas ideas precisamente ya más concretas, porque vean que la visión anterior es un poco más holística y aquí ya más concreto esas partes. Este es nuestro modelo. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que hay varios modelos de redactar un objetivo? Bueno, este es el modelo que usa la maestría, estas 4 partes. Voy a construir un ejemplo de un objetivo que no tiene nada que ver con un proyecto de ustedes, sino con un problema, digamos, de otra área. Pero lo que quiero es ver la relación. Problema. Los planes de entrenamiento no consideran las diferencias y necesidades de cada niño en un maternal. O sea, y eran diferencias y necesidades físicas. O sea, hacemos un plan de entrenamiento que es toditicos igualiticos. Todos los niños son iguales, todos los niños tienen el mismo peso, todos los niños tienen la misma contextura, no consideramos nada y los hacemos iguales. Cosa que es mentira. Todos somos diferentes y los planes de entrenamiento, sobre todo pensando en niños, deberían construirse muy personalizados para no provocar lesiones o algo, porque como puede ser que ese plan general, igualiticos todos, sea bueno para algunos, para otros les va a causar lesiones. Entonces eso se determinó como el problema de la investigación. Vino el objetivo general. Entonces la persona investigadora vino y dijo, bueno, vamos a encontrar un infinitivo verbal. ¿Qué es lo que realmente quiero hacer? O sea, ¿qué es lo que espero con ese infinitivo verbal? Demostrar que dijo que su verbo iba a ser determinar. O sea, la acción está en función no tanto de la construcción, sino de llegar a un nivel de identificación, valoración o poder concretar algún elemento específico. El verbo determinar se ubica por lo general en un cognitivo de análisis, por lo general, que no deja de ser un nivel más o menos alto, medio alto, por decirlo de cierta manera. Ahora, la segunda parte que dijo es ¿qué voy a determinar? La persona investigadora dijo, voy a determinar las habilidades motoras de los niños de maternal. O sea, no las hemos todavía definido. Entonces ocupo saber eso primero, analizarlas. O desde el punto de vista cognitivo, análisis, determinar, o sea, definir con claridad. La persona investigadora dijo, bueno, ahora, ¿cómo voy a determinar las habilidades motoras? Bueno, la respuesta fue a través de la aplicación de una prueba física. O sea, vamos a determinar habilidades motoras usando una herramienta que era una prueba física. Sí, es atinente, claro. Habilidad motora, movimiento, mano, eso es físico, eso no es tanto mental. Entonces yo voy a valorar motor a través de una prueba física. Es un cómo, es una manera de hacerlo. ¿Para qué? Vean el problema. Los planes de entrenamiento no consideran diferencias. Bueno, para la ecuación de los planes de entrenamiento. La idea es que esta determinación de habilidades motoras lleve posteriormente a adecuar los planes. Tal vez no los va a hacer de una vez en esta investigación, pero sí que relacionalmente, conociendo habilidades motoras, termine finalmente en la adecuación de planes. Ahora, vean cómo está reflejado el problema directamente en el para qué. Por eso es el objetivo general. Entonces ahí están las 4 partes que componen un objetivo. Ahora bien, si sigo con este ejemplo, y además eso es importantísimo lo que está ahí abajo, las ideas son ideas completas, los objetivos. O sea, no hay nada suelto, no hay cabos sueltos, es una sola idea completa que me lleva a determinar entregable, método y hasta la finalidad. Entonces,
¿Qué dijo esa persona investigadora? Pasemos a los objetivos específicos. Ahora sí, retomamos el objetivo general. Primer objetivo específico que propone: analizar las composiciones físicas de los niños de maternal mediante pruebas de nutrición y funcionales para la determinación de las necesidades a nivel físico. Ahí tal vez la redacción no es la mejor porque habla de física, físicos, puede haber una cacofonía, estamos de acuerdo, eso todavía se puede mejorar. Pero estamos hablando de que vean que el primer objetivo es, ok, yo quiero determinar las habilidades motoras de los niños, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Yo creo que evaluar a los niños de cierta manera. No sé, hacerles mediciones, mediciones de peso, de talla, pasarlos a tener una máquina, no sé si tendrá tecnología buena para ir a una máquina a ver su composición de grasa, de estructura ósea, altura, demás, que todo eso termina afectando habilidades motoras y demás. Bueno, entonces el primer objetivo está en función de lo primero que yo como investigador debo conocer. Porque como yo voy a determinar habilidades motoras si ni siquiera conozco a los niños, sino que le digo, "Ah, no, no, entonces vamos a ver, la prueba física se las voy a aplicar de una vez a todos de la misma manera". No, no, está bien, hay un test físico. Eso es como cuando pasa y dice, ah, no, es que yo voy a construir un marco de trabajo. Y de una vez lo que ponen es que ya saben que la empresa, por un simple herramienta de madurez, ya, listo, ya sé cómo está, entonces yo lo que voy a hacer es nada más construir herramientas y ya está. Tener cuidado. Porque una herramienta como madurez no es un análisis completo, lo que da es un grado, pero no profundiza en un análisis donde realmente yo después a partir de eso pueda construir. Normalmente, ¿qué es lo que pasa con las consultores? Y yo espero que no haya aquí ningún consultor a nivel así como Pricewaterhouse, este tipo de empresas, no, tampoco les estoy dando mala fama. Pero es que los consultores normalmente, porque yo lo he visto en empresas públicas, llegan y dicen, tomen, les aplico el test. Y ese mismo test se lo aplican a todas las empresas. Es el mismo con el cual llegan a todas. Ah, sí, su nivel bajo, sí, es que usted tiene que hacer más herramientas tipo PMI, así, así, así. Parece que esas son las consultorías en proyectos, porque yo las he vivido. Y no sé qué así como. O sea, lo que me va a dar una receta. Normalmente en TFGs antes pasaba que la gente, y yo lo he visto en otras universidades, ¿cuál es el problema? Es que no tienen una metodología de gestión. Objetivo general, desarrollar una metodología de gestión bajo el PMI. Yo lo he visto en otras tesis de otras universidades. O sea, no hay ni un problema definido. Definieron lo que querían hacer. Ah, el problema es que no tienen herramientas. Entonces de una vez apliquemos PMI. No valoramos ni siquiera cómo es el proyecto. No, no. Dele PMI de una vez. Entonces, ¿qué pasa? No hay objetivos bien planteados, lo que había era una solución prehecha. Entonces, eso es lo que hay que cambiar acá. Nosotros vean, siguiendo el ejemplo, la persona dijo, no, ocupo primero hacer un análisis de los niños como tal. Perfecto. Segundo objetivo, ahora sí, valorar esas pruebas físicas, aplicarles a los niños mediante técnicas comparativas para la definición de la prueba que se desplegará. Ok, tenemos los resultados de las pruebas físicas que no es en sí la herramienta de la prueba que van a hacer, sino a partir de las pruebas de nutrición y funcionales, y considerando esa composición de grasa, esa composición del cuerpo, de músculo y demás, entonces comparamos resultados y construimos ahí ya el elemento de la prueba física como tal, la que sí es la adecuada para los niños para a partir de eso hacer la adecuación de planes de entrenamiento. O más bien, construir la prueba física que nos va a permitir determinar habilidades motoras, porque todavía en el primer y segundo no estoy determinando habilidades motoras. Estoy determinando elementos como composición de cuerpo y luego ya aplico o elaboro pruebas físicas, pero propiamente para determinar una específica prueba que debería hacerse a los niños. Algo así puede andar la historia. Y un objetivo específico N, que puede ser el último, es elaborar los nuevos planes de entrenamiento. No los implementé, los estamos elaborando. Es parte del alcance, porque el alcance en ningún momento dice, dentro del alcance está la adecuación de los planes, no dice implementarlos ni llevarlos a cabo. Entonces, puede ser parte del alcance elaborar esos planes de entrenamiento. ¿Ven? Y cada objetivo que se coloque como objetivo específico tiene que tener un qué, cómo y un para qué. Y asociado a ese macro alcance que nos está dando el objetivo general.
Errores comunes. No tenemos claros qué es lo que queremos alcanzar. Confundimos un objetivo y una actividad. A veces ponemos que un objetivo es elaborar las técnicas de investigación y eso realmente es una actividad dentro del proyecto, no da un entregable como tal, porque las técnicas igual hay que cumplirlas, es parte del proceso. Utilizamos lo que normalmente en redacción decimos vagas o inútiles palabras, así, palabras que no dicen nada, no se tiene claridad de qué es lo que realmente quieren alcanzar, queda muy tan genérico que realmente no se comprende, o sea, no es posible dar una visualización a ese entregable como tal, o escribir objetivos que están fuera del alcance, como que esta persona hubiera puesto aquí también dentro del alcance, porque una cosa es elaborar, implementar los planes de entrenamiento, porque entonces ya ahí, si es implementar los planes de entrenamiento, ya el alcance no es el objetivo general, porque entonces el objetivo general estaría muy corto si considero la implementación, cosa que no está incluida dentro del objetivo general. ¿Ven? Entonces, esos son errores muy comunes, pero ¿por qué ocurren estos errores? Que es lo que yo tal vez más he reflexionado y he llegado a ciertas suposiciones empíricas de lo que yo he leído de ustedes, de lo que he conversado con algunos de ustedes. Obviamente no ustedes como grupo, sino estoy hablando como estudiantes de la maestría y con otros grupos anteriores. Es que cuando llegan a la definición del problema lo hacen en carrera. Llegan a la definición del digo, de los objetivos y aunque el problema, digamos que puede estar en etapa de gestación, porque no está maduro todavía, o sea, el chiquito no ha nacido ni la chiquita, sino que es todavía una etapa de gestación. Hacemos objetivos que no razonamos. ¿Por qué? Porque son objetivos que yo ya traía prehecho. Ah, es que yo definí que yo iba a hacer un método, una metodología. Desde el inicio sabía que era eso. Sí, sí, desde el inicio que sabía que era eso, yo no sé entonces para qué el TFG. Entonces, ese es el error más común porque no nos damos tiempo al análisis, no nos damos tiempo a pensar la redacción en función de lo que hemos encontrado como problema y demás. Ok, voy a parar un toquecito aquí para traerme un vaso de agua y voy a apagar la cámara. Deme 2 minutos para traerme el vaso de agua. Ok, esta segunda parte, digamos, de la presentación, ya tenemos la visión general de lo que son objetivos. Ahora, ¿cómo saber cuál es el infinitivo verbal que nosotros vamos a utilizar? Es también un tema de decisión. Es un tema de decisión. ¿Por qué? Y a eso se enfoca esta segunda parte, digamos, de esta presentación. Cuando hablamos de los objetivos, como estamos hablando del infinitivo verbal, estamos hablando también de taxonomía, de una taxonomía de palabras, de una taxonomía de lo que son los verbos propiamente. Esta taxonomía
está asociada a cómo nosotros, vamos a ver, la taxonomía está asociada no a cómo nosotros, sino más bien la taxonomía está asociada a poder definir propiamente em, el nivel cognitivo que vamos a aplicar en cada uno de estos objetivos. Y el nivel cognitivo hace referencia a las facultades mentales y de acción, o sea, mentales y de acción de lo que vamos a ejecutar, esfuerzo que vamos a realizar para poder alcanzar el objetivo. Por eso es que los verbos, esto es una parte más del área de letras propiamente, que explica que las palabras tienen un significado. Y basado en ese significado, es que nosotros definimos propiamente, basados en ese significado, que hay verbos que le llamamos a veces de nivel superior, pero otros les decimos en realidad que es que tienen o abarcan más en su concepto que un objetivo, digamos que un verbo de cierta magnitud. Ok, voy a tratar de explicárselo ya más directamente. En el caso, por ejemplo, de Bloom, que fue un investigador, determinó que los objetivos los podemos poner entre niveles educacionales y dominio cognitivo. Eso significa que podemos tener escalas de los diferentes objetivos y que entonces conforme vayamos subiendo en esa escalera, en esa pirámide, como ustedes lo quieran ver, los verbos que ocupen esas capas superiores van a tener un criterio más amplio a nivel cognitivo, o sea, de mayor esfuerzo para poder alcanzarlo, que los que se encuentran en las capas más bajas. Por ejemplo, si alguien dice el verbo dibujar, dibujar sabemos que es una acción muy concreta. Y en investigación el dibujar se ve como una aplicación muy directa, muy poco, por decirlo que más como un área de conocimiento. Entonces, también hay verbos que no vamos a incluir, como decir, dentro de esta clasificación, porque hacen más referencias a una actividad, como el dibujar, que al final es una actividad. Aquí vamos a usar más que todo verbos o infinitivos verbales que están asociados a elementos que lleven a una mayor profundidad en el tema de análisis o uso del juicio o del criterio. Y ahora bien, ¿por qué usamos dos caras? La cara del nivel educacional y la de conocimiento y dominio cognitivo. Porque por un lado nos va a indicar en la cara del frente el grado de conocimiento al cual vamos a alcanzar y en la otra cara lo vamos a relacionar con la cantidad de capacidades o facultades que tenemos que aplicar para alcanzar precisamente esos niveles que nos proponen a nivel de conocimiento educacional. Es la estructura más fácil de entender a nivel de verbos y es la que más se utiliza en casi todas las carreras de una universidad y sobre todo para proyectos de TFG. Entonces, Bloom lo que decía era, bueno, tenemos un conjunto de verbos que son más de conocimiento, como reconocer, conocer, que eso se implica nada más un tema de definición básica, reconocimiento, o sea, reconocer a alguien no significa comprenderlo, por ejemplo. O sea, yo reconozco a la persona por sus facultades físicas, pero digo, por sus características físicas, pero yo no comprendo sus acciones. Por eso es que el segundo nivel de comprensión lleva a un hecho ya de análisis para dar un poquito mayor de profundidad y a relacionar otros elementos. Obviamente la palabra básica sería comprender, ¿verdad? Aplicar significa que una vez que yo adopté algo y lo comprendí, o sea, lo logré interpretar hasta con mis palabras, logro llegar a hacer una aplicación, porque cuando yo domino un concepto, lo manejo mis palabras, ahora lo puedo aplicar. Eso es como una investigación. Si yo comprendo bien los diseños de investigación, con eso ya puedo pasar a aplicarlos realmente en la vida real a un proyecto de investigación. El otro campo de análisis es porque cuando yo logro aplicar algo, mi siguiente nivel es que yo pueda considerar o tomar, por ejemplo, los resultados que fui obteniendo y poderles dar una interpretación, más que una comprensión, poder interpretar, poder construir tendencias. Eso lleva a la parte de análisis. Síntesis. Síntesis lo que proponía es que una vez que yo tengo esa capacidad de llegar a analizar algo, puedo entonces ahora optimizar.
puedo hacerlo más pequeño, resumirlo. Y por último, evaluar. Evaluar va en el sentido de que tengo la capacidad también de juzgar, de tomar un juicio, un criterio. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad de decir si algo está bien o mal. Desde el punto de vista cognitivo es implicar juicio y criterio. ¿Ven? Entonces, eso es lo que decía Bloom. Esta taxonomía evolucionó, cambiamos la parte de evaluación por síntesis y ahora quedó como recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear, que es lo que está a la mano derecha. Que eso lo desarrollaron dos estudiantes de Bloom por ahí del año 2001, porque lo de Bloom fue desarrollado como en el año 1957 por ahí. Entonces, vean que ya las habilidades de orden no las pone en función de una palabra como síntesis, evaluación, sino en función ya propiamente de infinitivos verbales. Recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Y adicionalmente hay un listado, porque no es este el único, existe un montón de listas de posibles verbos que podemos usar en investigaciones relacionados con los niveles creativos. Ahora, es importante notar, porque esta no es la única tabla, hay un montón de tablas donde hay verbos que normalmente podemos usar en uno o dos niveles, o puede ser que hasta en tres niveles. ¿Por qué? Porque es que las palabras, dependiendo también del contexto, pueden tener un significado diferente. Por ejemplo, el determinar puede ser desde el punto de vista de evaluar, porque el determinar es un resultado final de una evaluación, a como puede ser determinar en un nivel más bajo como definir, que tiene que ver nada más tal vez con comprender. Entonces las palabras pueden tener también significancia diferente dependiendo del contexto en que yo lo quiera aplicar o establecer. Ahora bien, ¿a qué viene toda esta explicación del uso de los verbos y demás? Bueno, la explicación es la siguiente. Cuando uno construye los objetivos específicos tienen que ir de lo más amplio hacia lo específico. Pero, por ejemplo, el objetivo general es un objetivo que tiene que tener, y voy a devolverme, un alcance más amplio que el de los específicos. Entonces, el objetivo general tiene que tener una habilidad de orden superior mayor que cualquier objetivo específico. O sea, mi objetivo general debería estar en una escala evaluar, crear, analizar, pero la cuestión es que si el objetivo general lo dejamos en analizar, evaluar o crear, no puede haber ningún otro objetivo específico asociado a ese nivel. Tiene que ser para abajo de ese nivel. Eso es lo que se busca en la investigación. Por eso es que se trabaja un poco las taxonomías. Ahora, no es regla general usar esto, porque no es regla general. Se explica para que aquellos que nunca hayan redactado un objetivo tengan por lo menos una base, un guión. El guión primero, el modelo del infinitivo, el qué, el cómo y el para qué. Pero a su vez, cómo organizar los objetivos los vamos a organizar en función de, digamos, inicialmente de esto. Un objetivo general que tiene una habilidad de orden superior, de pensamiento, de orden superior, por lo menos entre la escala de la 4 a la 6. Y los objetivos específicos tienen que ir construyéndose en los niveles inferiores. Si yo puse un objetivo general en nivel 4, tengo que llegar a máximo nivel 3 en los específicos. Ahora bien, los específicos se supone, insisto, son suposiciones, de que los específicos deberían iniciar en los niveles más bajos y ir conforme voy avanzando en cada fase. Por eso es que me voy al otro diagrama o imagen que tenía por acá, que era esta, la de la flechita con los objetivos específicos, donde lo que buscaba era eso. Entonces significa que los objetivos específicos van en cada fase, pero se supone que yo iré aumentando mi nivel cognitivo, o sea, va subiendo los objetivos en escala, conforme voy pasando de un objetivo a otro. Porque se supone que a nivel de investigación yo inicio con un conocimiento casi cero. Claro, eso no implica que no puedan usar verbos como analizar o demás como el primer objetivo, porque vean el ejemplo que aquí usamos. Claro que se pueden utilizar, pero nada más es como una guía de referencia de cómo construir los objetivos de una manera un poco más estructurada. ¿Ven? Eso es lo que se busca con esta explicación de las taxonomías. Entonces sepan que las palabras tienen significado. Y eso también quiero que les quede muy claro. ¿Por qué? Porque a veces uno ve cada redacción y ahí lo que se da cuenta es que a veces somos muy
no tenemos control claro de lo que significa cada palabra o concepto que usamos. Y entonces somos como muy libres a escribir cualquier concepto, pero no tenemos esa rigurosidad de entender qué es lo que estamos escribiendo. Y entonces ese es otro cuidado que hay que tener. Ahora bien, recomendaciones con los objetivos para no ampliar más allá la presentación. No son tareas. Eso es lo primero. Tienen que tener una meta implícita y alcanzable. Debe ser medible en el trabajo. Responde a las preguntas del qué, cómo y para qué. Obviamente tiene el infinitivo verbal, como lo vimos. Le pueden agregar también un cuándo y dónde, dependiendo de la necesidad que tuvieran, pero no implica que responder un cuándo y dónde sea la eliminación de lo que está arriba, no. O sea, las tres preguntas son básicas, esto se puede incluir en general, y luego viene una regla que no es de oro, pero digamos que es normal para un proyecto de este tipo. Es un único objetivo general, que esa sí es una regla que no pueden romper, y después de 3 a 5 objetivos específicos. Vamos a ver, un proyecto con 2 objetivos específicos suena extraño. Está muy raro porque es un alcance muy poco. Realmente es pobre, es el alcance de 2 objetivos. Sí, muy subjetivo lo que estoy diciendo, puede ser, estamos de acuerdo, pero ya por experiencia se ha visto que 2 objetivos específicos eso no alcanza para un TFG. Normalmente se recomienda de 3 a 5. Ese anda el número. Hay proyectos que ocupan 4, otros que ocupan 5. Muy rara vez uno de 3, solo en ciertas consideraciones o casos. Y después, cuando ya ponen 6, 7, 8 objetivos, hay que tener cuidado que no estén confundiendo actividades con objetivos. Porque a veces estamos confundiendo actividades por objetivo y creemos que poner cualquier cosa con un infinitivo verbal es un objetivo. Y no, no, no. Cualquier cosa con un objetivo, con un infinitivo verbal no es un objetivo. Ya 3 a 5 es más manejable a términos de alcance. Ok, entonces vean, voy a abrir una lámina como para hacer un pequeñito ejemplo. Como hice el ejemplo la vez pasada de lo del problema. Supongamos un problema. No lo voy a poner yo. ¿Alguno de ustedes que me quiera como declarar un posible problema? Cualquiera, profe. Sí, no tiene que ser realmente su proyecto. Deben un problema que ustedes consideren que se puede considerar un problema para la parte de gestión de proyectos. Los costos, o no sé, rentabilidad. Ok, usted lo que me quiere decir que el problema que tiene la empresa es no se alcanzan los niveles de rentabilidad Plantear. deseados por la organización. Planteémoslo así, digamos. Ajá, algo así. Ok, perfecto. Ese es un problema. Y sí, es un problema. Puede ser un efecto, pero también es un problema. Entonces, ahí la construcción de causas, efectos es lo que va a determinar si es un problema. Porque aquí todo lo que es un problema puede ser un efecto de algo, a como puede ser también la causa de algo. Entonces, ahí es donde, por eso es que les digo que a veces los problemas también pueden llevar a interpretaciones, pero me parece bien esto. No alcanzan los niveles de rentabilidad deseados por organización. Haciendo un trabajo holístico, ¿cuáles son razones? Y digo holístico en el sentido de que no es un trabajo organizado, ¿verdad? Estoy tratando de trabajar en función de ideas ahorita. No estamos hablando de un problema claramente desarrollado ni nada así. Causas. En términos generales, bajo lo que acaba de decir la compañera, ¿cuáles podrían ser posibles causas que nos estén llevando a que esos niveles de rentabilidad sean los que no es, o sea, no son los que desea la organización? Yo llevo uno. Disminución en las ventas. Mm, El tema de disminución de ventas en función de gestión de proyectos, vos, ¿cómo lo atacarías? No, perdón. Tal vez me salí del tema de gestión de proyectos. Exacto, O mantengámonos en sea, gestión lo de estaba proyectos. viendo en el problema como tal. Ok, Ok, ok. No, pero sí tenés razón. Digamos, puede ser un problema de ventas, pero quiero orientarlo a la gestión de proyectos. Entonces, la empresa no tiene controles de cambios en la gestión de proyectos. Esa puede ser un tema. ¿Qué otra causa puede ser? Y ustedes dirán, Profe, ¿cómo? no sé si será una y no se gestionaron los riesgos o no se mitigaron riesgos. Ok,
la empresa no tiene una gestión de riesgos asociada a los proyectos. Eso también puede ser otra posible causa. ¿A qué es lo que voy? Si yo no tengo controles de cambio, obviamente puede ser que un cambio me costaba X cantidad de dinero, yo nada más le dije que sí, porque el cliente siempre tiene la razón, la mentira más grande que nos han metido, porque en realidad eso también es una gran mentira. No sé si alguno de ustedes trabaja en ventas, pero estemos claros, el cliente no siempre tiene la razón. Uno tiene que saber manejar al cliente, porque si el cliente tuviera siempre la razón, ya, y si fuera así, hoy me pidió, no sé, un vidrio en un anillo y mañana me pidió el diamante y tengo que dárselo porque el cliente tiene la razón, ¿verdad? Y eso no funciona así. Entonces, en realidad es al cliente hay que hacerle suponer que tiene la razón, que es lo que yo digo, y saberle vender porque un buen vendedor le vende hasta la mamá a uno. O sea, la propia mamá de uno se la vende a uno, porque así son los buenos vendedores. Entonces, a lo que voy con el tema de que la empresa no tenga controles de cambios en la gestión, es que obviamente vamos a aceptar un cambio, no sabemos cuánto fue el cambio y ya eso me afectó la rentabilidad. Claro, se puede construir toda la línea completa desde la causa hasta el problema, perfecto. La empresa no tiene una gestión de riesgo asociada a los proyectos, sí, eso también. ¿Por qué? Porque yo no analicé si un riesgo se presentaba, cuánto me iba a costar. No le Profe, tenía perdón, no le tenía un plan de salvamento, no tenía ¿cómo se llama? Lo que uno siempre mete para imprevistos, no tenía nada de eso y me bajó la rentabilidad. Perfecto, esa es otra causa. ¿Qué otra causa puede ser? profe, también entonces sería la gestión de los costos, ¿no? Sí, no hay una gestión de costos mediante métodos empíricos no estructurados, por ejemplo. Eso también me parece muy bien. ¿Por qué? Porque ya yo llevo los costos ahí nada más apuntados en una listita en Excel para ir viendo cuánto me están costando las facturas. Porque para mucho gestión de costos es, sí, mandé a comprar el material, ok, listo, metemos la factura, costó tanto y no voy metiendo facturas. Pero, por ejemplo, no hice cotizaciones con proveedores, no supe si era más caro o más barato, no supe si ese proveedor me está engañando y me está haciendo creer que es el más barato, pero en realidad me está cobrando, o sea, no hice nada de eso, nada más compré y después mi gestión de costos lleva lo que facturé y nada más, claro, y así cualquier cosa va a bajar la rentabilidad. Profe, y también puede Ujú. pasarte en los proyectos que no se consideran todos los costos que en sí son del proyecto, entonces ya a la hora de También, calcularlo ahí se pierde este tema de rentabilidad. exacto. Eso sería una planificación de costos que no incluye todos los elementos porque no hay un método estructurado. Estas tres causas asocian al problema. Ahora, ¿por qué veo las causas? Porque ahí es donde viene el tema con el objetivo. El objetivo, vea que en el para qué trabaja el problema, pero lo que yo voy a desarrollar debería englobar la mayor parte de las causas. Ven qué interesante, por eso es que el qué es muy importante y por eso conocer las causas es sumamente importante. Porque entonces cuando yo construyo el objetivo general, uy, cuando yo construyo el objetivo general, yo ya sé para qué quiero el objetivo, pero yo no sé qué es lo que tengo que hacer para poder llegarle al para qué. Y aquí es donde viene el tema de fijarme en las causas. Y va esto. Si yo veo todos esos elementos que dicen controles, no tiene gestión de riesgos, la gestión de costos y métodos no es estructurada y es empírica, ¿cómo en qué área me estoy yo enfocando en esas causas? O sea, las causas vienen por un orden de qué tipo. ¿Hay algún industrial, administrador de empresas aquí? Metodología, profe, proceso. Procesos, exactamente. Yo veo que todo eso tiene que ver con un tema de procesos. O sea, las tres causas están enfocados en elementos procedimentales. Y eso, pusimos las tres causas principales, pero más debajo de eso pueden haber otras causas también asociadas a temas procedimentales. Porque obviamente yo los veo pensando como el PMI, pero de igual manera, hablando de elementos generales, podemos hablar de que no tenemos conocimiento de los precios de mercado, porque no hacemos cotizaciones, no hacemos comparaciones. O sea, todo puede relacionar un tema procedimental. Como entra un tema de procesos, procedimientos, métodos, entonces, bajo eso, ¿qué infinitivo verbal le correspondería más a un proyecto de este tipo?
Porque ya más o menos el qué lo estamos viendo desde el punto de vista que es mucho de procesos. Ahora, el infinitivo verbal, ¿cuál sería un infinitivo verbal adecuado? ¿Qué consideran ustedes? ¿Cuál palabra se les viene primero a la mente? Construir. Construir, puede ser. ¿Construir qué? Puse otras palabras porque van muy relacionadas con construir. ¿Qué construiríamos entonces? No sé, un diagrama de procesos, profe. Un diagrama se queda poco, porque un diagrama es nada más como un Proceso o dibujo. el procedimiento tal cual. ¿Qué sería lo más amplio? Y el procedimiento. Todavía más amplio que el procedimiento es un método. Puede ser un método o puede ser, y aquí van varias palabras que pueden usar. Método, marco de trabajo, Estructura de procesos, profe. modelo, digamos que más general todavía, más que estructura, aunque puede ser una palabra. Entonces, construir un método. Ahora sí, obviamente le falta la cereza al pastel. ¿Un método de qué, verdad? Porque puede ser un método hasta de ventas, y no. Construir un método de gestión de proyectos. Entonces, vean, aquí tenemos el infinitivo verbal. Y aquí tenemos la parte del qué. Ahora sí, ¿cómo voy a construir ese método de gestión de proyectos? ¿Cómo voy a construir ese método de proyectos? Basándome en buenas prácticas, profe. Ujú. Entonces, podemos construirlo como incluyendo buenas prácticas desde marcos de referencia. Esa puede ser una, y ahí vamos marcando el cómo. Y ahora sí, ¿para qué? Uy, le puse amarillo a ese, nada que ver. Este va acá, y este otro color sería, para poderlo separar, ese. Ok, ¿para qué voy a construir un método? Y ahí viene lo que decía Mauricio, mi problema es no se alcanzan los niveles de rentabilidad. Si bien yo no voy a implementar, entonces puede ser la reacción de la siguiente manera. Para el apoyo en la mejora del nivel de rentabilidad de los proyectos. Para el apoyo, o para el complemento, o para el fundamento, como le quieran decir. ¿Por qué? Porque obviamente no vamos a implementar y nadie nos asegura que un buen método nos alcanza los niveles de rentabilidad, pero por el momento podemos dejarlo como un apoyo, porque ya en el análisis se podrá determinar que si una solución de este tipo, al eficientizar, mejorar procesos, dejarlos más claros y obtener más controles, va a poder comenzar a disminuir los excesos de gastos que estamos teniendo actualmente, que esos son los puntos donde se nos está yendo el dinero, no provocando pérdidas, pero sí disminuyendo la rentabilidad. Pero vean cómo el para qué está relacionado directamente con este problema que tenemos acá. ¿Lo ven? Y aquí están las cuatro partes: infinitivo, el qué, el cómo y el para qué. ¿Y de dónde yo saqué el qué? Cuando comienzo a evaluar qué es lo que yo veo en las causas. Las causas como tal son las que me ayudan a determinar por dónde anda mi qué, mi producto final. Si es metodológico, claro. O puede ser construir en términos generales la gestión de proyectos de la organización. Construir la gestión de proyectos incluyendo buenas prácticas. Elaborar la gestión de proyectos. Desarrollar, proponer la gestión de proyectos. También. Ahora, lo que yo quiero que vean es eso. Lo importante del problema, por un lado, era, ¿se acuerdan? Los efectos, porque los efectos son los que me llegan a sustentar qué tan grande e importante es el problema para la organización, porque me demuestra que realmente hay un impacto real.
Y por otro lado, las causas, si bien las habíamos explicado, que era el origen del problema, tal vez no queda muy claro por qué es que las desarrollamos. Bueno, las desarrollamos por esta razón. Porque esto les va a permitir a ustedes determinar más cómodamente, o por lo menos tener un análisis de por dónde anda el problema. O sea, la mayoría de las causas a dónde apuntan. Y esa a dónde apuntan, obviamente, llevan a establecer un mejor elemento de qué es lo que yo puedo construir como posible solución. Hay proyectos donde si las causas hablan de personas, hablan de procedimientos, hablan de cultura, hablan de todo, bueno, entonces mejor trabajemos un modelo de capacidades, porque la empresa y las causas, ustedes me están hablando de muchos elementos que es lo que nosotros normalmente llamamos capacidades. Ah, es que las causas están todas orientadas a un tema de portafolio, es que no hay escogencia de proyectos, es que no hay un seguimiento claro de los indicadores, nunca nadie los construyó a nivel estratégico. Bueno, entonces su problema está en el portafolio, porque las causas es donde me llevan a determinar el qué, porque este qué o ese entregable macro trata de abarcar la mayor parte de las causas o las más principales, las que mayor peso tienen, para poder con ello ayudar a solucionar el problema, porque directamente en un caso como este, por no implementar, no vamos a mejorar eso. Entonces, por ahí va la pregunta de Mauricio, si se acuerda la que él dijo y que yo le respondí inicialmente con suposición. Sí, pero es que la suposición está razonada en esto, en un análisis de las causas como tal. Si estas son las causas que llevan al problema, entonces significa que si yo construyo algo para estas causas a nivel del qué, la finalidad finalmente, valga la redundancia y perdone esa redundancia, está orientada a solucionar el problema. Esa era su duda, ¿verdad, Mauricio? Correcto, profe, correcto. ¿Ve? Entonces, por eso es que estaba esperando llegar a este punto para verlo ya en una manera más práctica. Y obviamente, ya aquí empezamos a construir los objetivos específicos. No los voy a escribir todos, pero bueno, aquí la idea que es. Objetivo específico número 1, por ejemplo. Uy, perdón, no era jalarlo. Objetivo específico número 1, ¿qué sería lo primero que yo tengo que establecer de la organización? Puede ser algo así, identificar eh, los puntos de mejora, porque ya identifiqué lo que me provoca el problema, pero no los puntos de mejora. Entonces, el primer objetivo puede ser identificar los puntos de mejoras de la organización en gestión de proyectos mediante un trabajo de campo para la determinación de este para la determinación de un diagnóstico o de la situación actual de la organización, algo así. Entonces tengo infinitivo verbal, tengo qué es lo que yo voy a identificar, que son los puntos de mejora de la organización, en qué elemento, en gestión de proyectos, cómo, mediante un trabajo de campo. Trabajo de campo puede ser aplicación de encuestas, búsquedas de observación, aplicación de herramientas de recolección de información, X, Y, Z, elementos como madurez también puede ir ahí. ¿Y para qué lo quiero? Para la determinación de la situación actual, o sea, para que me dé un panorama más completo. Porque aquí lo que único que yo determiné son elementos que me están llevando a eso, pero yo todavía no he aterrizado en sí, en analizar propiamente qué ocupo mejorar. Porque como decía muy bien la compañera Cintia, puede ser que tampoco yo sepa cómo presupuestar todos los costos. Bueno, eso lo veo en la gestión de costos, pero yo estoy diciendo, en términos generales no tengo algo estructurado, claro, pero cuando yo hago el análisis a profundidad, yo me doy cuenta que es que ellos consideran o tienen una tabla actualmente que siguen ciertos pasos, pero no han analizado que los proyectos requieren ciertas características como X, Y, Z. Ahora, puede ser, porque esa puede también suceder, que es que la organización en este momento ni siquiera tiene claridad de qué son los tipos de proyectos que trabaja. Entonces, también uno puede decir que un primer objetivo sería analizar las características de los proyectos de la organización mediante o a través
de valoraciones y herramientas de investigación. Voy a poner otra palabra, pero no importa. A través de herramientas de investigación para la definición del enfoque de estos. Puede ser un objetivo para ir valorando cómo son los proyectos, si son más de un marco predictivo o ágil, puede ser un objetivo también. Entonces trabajamos primero, analizar primero cómo son los proyectos, porque tal vez en los proyectos de organización me dice, sí, la empresa trabaja tales proyectos, pero todavía no tiene claridad realmente cuáles son las etapas, cuál es su ciclo de vida, qué sigue, ¿ven? O para la definición del ciclo de vida de estos. ¿Cómo son actualmente? ¿Cómo trabajan los proyectos? Esa puede ser un objetivo también. Ven, o sea, son objetivos que inicialmente yo debería trabajar en algunos casos para así poder valorar cómo mi organización trabaja la gestión de proyectos, cómo son los proyectos, que después me da una base para otros objetivos específicos hasta llegar a alcanzar la solución. O sea, ya la parte de objetivos específicos, yo como persona investigadora lo que hago es primero sentarme a decir, bueno, esto es el macro, a esto es lo que yo quiero llegar, el general. Ahora sí, ¿qué tengo yo que hacer? Era lo que les decía. Quiero tener una casa propia. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Yo les diría que lo primero que hacer es ahorrar, ¿verdad? Sería mi consejo. Pero puede ser que alguno diga, no, yo lo primero que hacer son buscar oportunidades en el mercado. Sí, está bien, esa puede ser una opción. ¿Cuáles son las oportunidades de mercado? Otro puede ser que diga, no, determinar mi capacidad de endeudamiento. Está bien, puede ser que eso sea primero. Determino mi capacidad, después busco oportunidades, establezco mecanismos de financiamiento y después vienen los procesos de compra de casa. ¿Ven? Entonces ya hay más o menos. Si es para construir, bueno, entonces ya llevo todos otros procesos de construcción, pero digamos son mis metas, mis pasos intermedios. Igual pasa con la investigación. Yo ya tengo el objetivo general, pero quiero que el ejemplo lo sigan, ¿verdad? O sea, yo hago esto muy gráficamente porque inicialmente uno, bueno, este es mi método de forma de como yo cuando me voy organizando para hacer las cosas. Si yo tengo que hacer una investigación, definí primero mi problema, establecí mis causas y al establecer las causas trato de analizar estas causas, de qué manera se pueden atacar para con eso tener claro cuál es mi qué y ya después voy desarrollando los elementos cognitivos y demás. ¿Qué es lo que quiero yo hacer realmente con ese qué? Es hacerlo, diseñarlo, proponerlo, valorarlo, no sé, depende. Por ejemplo, si la empresa lo que hizo fue que hace muchos años ya había implementado un cierto modelo y bajo un cierto nivel de madurez o están volviendo a reevaluar cuál es su nivel de madurez, bueno, cambiará un poco este tipo de proyectos. Yo me acuerdo una vez un proyecto que fue un estudiante que había dicho que ya la empresa había avanzado en construir no sé qué cosas, pero que ahora lo que querían hacer o el desconocimiento que tenía eran los resultados que había otorgado esa implementación. Entonces su proyecto era evaluar los resultados propiamente. ¿Qué voy a evaluar? Los resultados. ¿Y para qué los voy a evaluar? Para la construcción de propuestas de mejora. Ese era el para qué. Algo así andaba el asunto. Entonces, vean que por eso lo importante es tener claridad en el problema, entender muy bien y tener claro las causas para que eso me ayude a construir el qué. Ya después definiré cuál es el infinitivo verbal, que es el nivel que yo quiero alcanzar, y los otros elementos son complementarios. En el cómo es una definición propia de cómo le voy a llegar, o sea, la manera en que llego a eso, y finalmente el para qué ya es un tema muy asociado al problema, que en algunos casos habrá que adecuar un poco la redacción. Y después los objetivos específicos están en función de las mismas cuatro partes, porque vea que todos tienen infinitivo, qué, cómo y para qué, pero está asociado también a visualizar cuáles son los pasos intermedios que yo debo alcanzar. En una primera instancia, la primera recomendación es escribir todos los objetivos que a ustedes se les ocurra. Pueden llegar a 10, puede ser, pero después comiencen a eliminar la coladera. Este va con este, esto es lo mismo que este otro, y más o menos llegar a acercarse al número mágico de 3 a 5.
Si quedaron en 6 y ya no pueden más sintetizar, perfecto, no hay problema, pueden ser 6. Si llegaron a 7, bueno, hey, puede ser todavía, pero igual, valorar bien para llegar a ese número entre 3 y 5, que es lo manejable. ¿Dudas, consultas? Todo claro. ¿Todo está claro? No, profe, quedó clarísimo el tema de los objetivos. Bueno, en mi caso. Ok. Bueno, entonces, si estamos, digamos, claros, para darle ya un receso, porque este tema obviamente es denso, nada más que lo trato de hacer más concreto, entonces voy a parar grabación, quedamos acá en esta parte,